aquí también recuerdo este gran momento donde Juan Ramón Rayo le pintaba la cara, tío. Esto fue épico. Why are you gay? Volviendo a nuestros temas, yo quería hablar del bueno de Javier Ruiz. ¿Y sabes quién me va a acompañar para hablar del bueno de Javier Ruiz? Mi perra. ¿Por qué? Porque mi perra también está interesada en lo que este señor, ¿vale?, abonado al equipo Ye-Mongol Nacional, tiene que decirnos a todos, ¿vale? No tiene suficiente con colocarnos a Sara Santaolalla en absolutamente todas las tertulias, ¿vale?, y convertirte en la nueva musa de la izquierda retarder, sino que encima viene a darnos lecciones sobre medios de comunicación y cosas así. Vamos a escucharlo, por favor. Es muy importante escuchar las cosas que nos tiene que decir Javier Ruiz. La estamos perdiendo. Espera un momento, voy a buscar a mi perra para que venga a escuchar el discurso de Javier. Una de mis frases. La estamos perdiendo. La democracia. Tengo una de mis frases favoritas de Joseph Pulitzer que dice, la utilizamos en aquel programa, que es: las democracias mueren en la oscuridad. Entiendo que hay espacio para todo, ¿eh? En la televisión hay espacio para el humor, para el entretenimiento, para divertirse y para informarse. Yo lo entiendo así. El problema es que hay gente que ha entendido que menos para informarse hay tiempo para todo. Menos para informarse. Yo en las universidades siempre se explicaba esto de que... Muy importante, nos está hablando de salvar la democracia, de cómo las democracias mueren en la oscuridad, de cómo él es de los pocos que viene a salvar la democracia, ¿no? De cómo viene a alertarnos sobre los peligros de la ultraderecha sobre la democracia, no sobre la ultraizquierda. La ultraizquierda nunca ha partido o ha pertenecido en regímenes dictatoriales. Simplemente la derecha y la extrema derecha y, bueno, todo lo que no sea el PSOE, ¿vale? Esa tenía que formar, informar, claro, y entretener. Ahí está. Y ahora solo se entretiene. Y yo creo que cuando uno viene a divertirse al hormiguero... Claro, él es el que informaba, ¿vale? Él, cuando le llevaban a las teles y demás, él era el que informaba, pero ahora solo se entretiene en las televisiones. Tiene parte de razón en el espectáculo que se está convirtiendo el debate político y demás, pero ahora vamos a recordar algunas de las grandes joyas del entretenimiento que nos ofreció el bueno de Javier Ruiz. 24 horas al día, lo que no viene es a informarse. Y esto es lo que a mí me preocupa. Hay una guerra ahí fuera. Y cuando se nos silencia a nosotros, se os ciega a vosotros. Y esto es lo que yo creo que está pasando. Se quiere a población desinformada y población acrítica. Claro. Él es el que te iba a hacer crítico, tío, pero de repente nos chafaron la tortilla. Gente que no tenga datos. Claro. Él trabaja con datos, ahora vamos a ver los datos con los que trabaja. Que por tanto no pueda tener criterio. Esto no es un accidente. Esto es una decisión editorial. Claro. Y esto es lo que a mí me preocupa. Que cuando 1, 2, 3 personas deciden esto... Claro, esto es una decisión de unas pocas personas. Todo el país se quede a oscuras. Claro, ahí está. La televisión en España la mueven 2 grupos de comunicación. Ahí está. Mediaset y A3 Media. Muy Pablo Iglesias esto, de todas formas, pero ok. Pero hay 2 grupos de comunicación. 2. Mediaset y A3 Media. Y todo esto es lo que se factura en España. Ahí está. Mirad lo que se factura fuera de datos. A3 Media y Mediaset. Knowledge. Te está dando datos y conocimiento. Todo esto es el negocio de 2 señores, de 2 grupos de comunicación. Y os... ¿Vale? La información en grupos privados es un peligro. ¿Vale? El hecho de que existan grupos privados de información, ¿vale?, que no esté todo en manos del PSOE, es peligroso para la democracia. No tiene nada que ver con, lo digo sin ningún conflicto de intereses en esto, yo he trabajado para uno de ellos y he sido despedido por uno de ellos y me he marchado voluntariamente de uno de ellos, pero esto es un... simpatías o afinidades políticas, no tiene nada que ver con simpatías o afinidades políticas. Si mañana A3 Media y Mediaset deciden que en este país tiene que haber un gobierno bolivariano, tienen capacidad como para que haya un gobierno bolivariano, para convencer a la población de que hay un gobierno bolivariano. Que para nada lo es. Y para nada las acciones de Pedro Sánchez se dirigen a algo así, evidentemente. A3 Media y Mediaset, el hecho de que sean críticos con Pedro Sánchez,
puede potencialmente ser un problema para la democracia. Con Radio Televisión Española no pasaría. Con la televisión pública no pasaría. Con la televisión en manos del Estado no pasaría. Con el hecho de que ahora mismo casi todo el putísimo mundo pueda tener al alcance de su putísimo móvil crear su propio canal de comunicación, sí que pasa, ¿vale? No controlamos suficiente las redes sociales. Me parece muy divertido esto porque, aunque pueda hablar del oligopolio grande que habría entre Mediaset y A3 Media, eso no significa que no puedan entrar terceros actores. En eso lo que pasa es que ahora el modelo de negocio en cuanto a televisiones y comunicación que tiene A3 Media y Mediaset no es rentable. Por eso hay muchas otras partes que han intentado entrar. Por ejemplo, el Team Facha intentó montar una televisión, no ha funcionado. Canal Red le pilló la licencia para tener el canal de AT&T, no funciona. No hay ahora mismo el suficiente mercado, ¿vale?, como para meter un medio de comunicación nuevo. Prisa quiso montar hace poco un nuevo medio de comunicación, tampoco funciona. O sea, no es al final una estrategia rentable, es algo que pierde dinero. Entonces, no es una cuestión de, no, es que esta gente controla. No, ahora mismo, afortunadamente, el discurso no solo depende de las cosas que se dicen en televisión española, de lo que suelta Silvia Inchaurrondo, Ana Rosa Quintana, Pablo Motos o quien cojones sea. Ahora tenemos muchos otros canales por donde nos informamos, que también están cargados de bulos, desinformación y lo que tú quieras. Pero esta idea tan de Pablo Iglesias, del oligopolio mediático, de todo depende de absolutamente dos personas, que si mañana quieren decirte que Pedro Sánchez es malvado, tú te lo vas a creer porque eres un borrego, ¿sabes? Y son estas personas las que controlan el discurso y eso es peligroso para la democracia. Ahora veremos la forma en la que este señor habla y contrasta los datos. Si mañana A3 Media y Mediaset deciden que el presidente de España es un golpista, tienen capacidad para convencer a un sector enorme de la población de que es un golpista. Y da igual qué canal pongas, porque pongas uno, otro, o todas sus TDTs, son dos señores los que están tomando estas decisiones. Dos. Ya, se están dando cuenta de que el poder que tenían hace unos años han dejado de tenerlo. Y la pataleta está siendo espectacular. Que Prisa, que era el imperio del monopolio, nos llamaban. Bueno, en fin, en televisión ya ni estamos. No están ni en televisión ya. Es tristísimo. Este es el señor el que hablaba el otro día de los datos y de hablar con propiedad. Este habló de Alvise, que no es santo de mi devoción, pero habló de Alvise en los siguientes términos. Persona que se inventó, fabricó el certificado de vacunación de Salvador Illa, exministro de Sanidad. Mentira. Que se inventó que Manuela Carmena tenía un respirador en plena pandemia. Mentira. Todo esto es cierto y es reprochable decírselo a Alvise. ¿Qué más, Javier Ruiz? Que pidió en redes violar en masa a la hija de Pedro Sánchez mientras sonaba el himno Javier, nacional. Esto lo dijo en una tertulia. Que pidió en redes que se violase en masa a la hija de Pedro Sánchez mientras sonaba el himno de España. Esto ya, ¿sabes? Esto era mentira, pero por parte de Javier Ruiz, porque es un señor que tiene mucho rigor con las noticias. Luego, después de soltar esto, después de soltar esta bomba, me imagino que recibió una llamadita de los abogados de Alvise y en el siguiente programa salió a decir lo siguiente. Precisión. Una precisión, iba a decir, porque había algo impreciso que se habría dicho, ¿vale? Vamos a precisar, ¿vale? Porque los datos, la información es necesaria. Precisión / rectificación. El otro día Precisión / rectificación. Mesa, hacíamos... Why are you gay? Dicho sea paso, la revuelta gota a gota se va hundiendo en audiencia. No, la revuelta yo creo que en el momento en el que se aparta el activismo, en el momento en el que ya no es la lucha del bien contra el mal y ya es a ver quién coño ve la tele, pues al final la revuelta tiene el 11% de audiencia, el 10% de audiencia, que no está mal, ¿eh? Que no está mal tener un 10, un 11% de audiencia. Pero que claramente en los primeros días aquello estaba inflado por el venga chicos, estamos haciendo la revolución, estamos luchando contra el fascismo, viendo a... Esa iniciativa rebelde reivindicativa dura hasta donde dura. Aparte, la Isla de las Tentaciones se los está follando a todos. Pero bueno. En aquella mesa hacíamos la lista de cuestiones que había hecho Alvise. Hacíamos la lista de cuestiones que había hecho Alvise. Habla en plural. No hacía yo, hacíamos. Y comentábamos una de ellas.
ellas. Comentábamos que... Comentábamos, en plural, el chico preciso, ¿eh? Contra el oligopolio de la desinformación, Javier. Albize había pedido violar a la hija de Pedro Sánchez. Esa atribución fue errónea. Dijimos que Albize había pedido violar a la hija de Pedro Sánchez. Esa atribución fue errónea. ¿Vale? Javier Ruiz, una persona rigurosa que no tira para nada de demagogia y de manipulación a la hora de dar informaciones, ¿vale? Esa información fue errónea. Aquí también recuerdo este gran momento donde Juan Ramón Rayo le pintaba la cara, tío. Esto fue épico. Atención al análisis de la ocupación que efectúa el periodista Javier Ruiz en el programa Hablando Claro de Televisión Española. Extraordinariamente... Por supuesto, estaba en Televisión Española. En el sitio donde se hace justicia de verdad y donde se da la información más crítica posible, ¿vale? Hay que trabajar con datos. Cuestionable la alarma Ocupa. Es absolutamente sobredimensionada la alerta que estamos teniendo con este asunto. Vamos a echar un vistazo primero a lo que dicen los números y luego a lo que dice el Código Penal. Los datos. Números primero. Esto es lo que tenemos. Este es el número de viviendas que tenemos en España. Hay casi 26 millones de viviendas. Estos son datos del INE, son datos del Ministerio de Vivienda. Básicamente 26 millones. Se han construido unas 50.000 casas cada año. Claro. Estos son los datos de denuncias, según el Ministerio del Interior, insisto, no condenas, denuncias de ocupación. Y lo que hemos tenido son 17.000 el último año. Si casamos las dos cifras, estamos 26 millones. Literalmente en la nada económica. Es la nada económica, bro. 0,07%. Son muy pocos los casos. De las viviendas, las que están ocupadas. Son 17.000 sobre casi 26 millones. ¿Hasta qué punto es útil esta ratio entre denuncias de viviendas ocupadas en el año 2022 y stock total de viviendas? Bueno, por un lado podemos constatar que efectivamente y por suerte el porcentaje de viviendas ocupadas sobre el total de viviendas del país sigue siendo un porcentaje reducido. Faltaría más. Imaginemos que, no sé, el 4, el 5, el 10, el 15, el 20, el 30% de las viviendas del país estuvieran ocupadas. Pues básicamente seríamos una sociedad en descomposición absoluta. Una sociedad donde los derechos de propiedad no pintarían absolutamente nada y donde la delincuencia camparía por entero a sus anchas. Entonces, bueno, si esta cifra se presenta para dimensionar que a pesar del fuerte incremento en el número de denuncias por ocupación que hemos observado en el gráfico, sigue siendo, en términos generales, muy improbable que te ocupen una vivienda en España, pues bien. Ahora, de ahí a decir que esto es la nada, creo que hay un trecho importante. Por ejemplo, imaginemos que alguien efectuara un razonamiento como el que sigue. En España hay 24,3 millones de mujeres. En el año 2022, las violaciones de mujeres fueron 2.870. Por consiguiente, el 0,01% de las mujeres sufrió una violación en el año 2022. ¿Hasta qué punto este dato es relevante? Pues bueno, si lo que queremos indicar es que, a pesar de todo, a pesar del fuerte incremento en las violaciones que se produjo en el año 2022, España sigue siendo un país razonablemente seguro para las mujeres, pues entonces tiene sentido aportar este dato. Ahora, si acto seguido dijéramos solo el 0,01% de las mujeres fueron violadas en el año 2022, literalmente la nada. Literalmente en la nada. Pues muy probablemente nos escandalizaríamos porque parecería que le estamos restando importancia a las violaciones. Faltaría más que para que consideráramos la violación de mujeres un grave problema, tuviesen que ser violadas el 1, el 5, el 10, el 15 o el 20% de las mujeres en España. En ese caso, repito, estaríamos ante un país, ante una sociedad en absoluta descomposición, donde no se respetaría la integridad y la indemnidad sexual de las personas y, por tanto, sería una sociedad de la que escapar. De hecho, démonos cuenta de que el dato de las ocupaciones o el dato de las violaciones también lo podemos presentar de otra forma. Si en España se producen más de 17.000 denuncias de ocupación al año, podríamos decir que en términos promedio, cada hora, repito, cada hora se ocupan 2 viviendas en España, o al menos en promedio se denuncia la ocupación de 2 viviendas en España. Y de la misma manera, si en el año 2022 en España se denunciaron 2.870 violaciones,
también podríamos decir, como en ocasiones han titulado los medios de comunicación, que en España se produce una violación cada 3 horas. Ambos datos son ciertos. En el año 2021 solo se denunció la ocupación del 0,07% de todas las viviendas en España. Y bastante basado, tengo que decir. Pero en este caso, Javier Ruiz tenía un programa en Televisión Española, que me parece que es el lugar donde Javier Ruiz pretende que se informe, ¿no? Y que vaya la gente a adquirir los datos. Mientras tanto, Televisión Española se dedica a cosas como esta. Esto es lo que hace la televisión pública, en España. Las familias de los fallecidos durante el coronavirus en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. Las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. Siguen esperando respuestas. Ahora un documental analiza la situación que se vivió. Gracias por hacerme un tráiler, un marketing del documental que va a salir para Tururú, Ayuso hija de puta. En esos centros hemos hablado con familiares afectados y con el director de la película, Juanjo Castro. Qué bien. Era marzo de 2020, un tiempo olvidado ya por muchos, pero no por los familiares de los 7.291 fallecidos en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, que no fueron derivados a hospital. Esta cifra da nombre al documental que trata lo que ocurrió allí en cuestión de semanas. Muad'Dib 197, hija de puta. Tururú, novio de Ayuso, dimisión. Que se depuren responsabilidades si toca. Como Mercedes, Concha también perdió un familiar. Su madre murió en la primera ola. Estaba en la residencia Manoteras. Esta foto es de mi madre el día 8 de marzo. A partir de ahí solamente eran llamadas. Pero yo nunca podía hablar con mi madre, ni ver a mi madre. O sea, yo nunca más volví a hablar con ella. Concha nunca supo que su madre contrajo COVID-19 hasta que recibió una llamada. Se identificó como la doctora Antonella y me dijo que mi madre la bajaban al sótano a su extinción. Llegué a la residencia y no querían ni abrirme la puerta ni atenderme. Empecé a porrear la puerta de cristal y a decir, por favor, que vengo para llevarme a mi madre al Ramón y Cajal. La película cuenta los pasos que se siguieron las primeras semanas de la pandemia. Hay una filtración Todo fue culpa de Isabel Díaz Ayuso, Tururú, hija de puta. de un borrador. Se basa en las comparecencias en la Comisión de la Asamblea de Madrid, que no llegó a finalizarse, y más tarde en la Comisión Ciudadana de Afectados. Dejan de ser atendidos por su médico de cabecera. Es duro también porque yo no entro en el sentimentalismo, o sea, apelo a la razón. Hay muchísimo dolor. Entonces no se nos tiene que olvidar que detrás de esa marca, de ese número, hay muchas muertes. Varias denuncias de afectados han sido archivadas por la justicia. Hace poco más de un mes, más de 100 familiares presentaron una nueva denuncia ante la Fiscalía de Madrid. Soy madrileño y esta manipulación manifiesta da asco. Además, no solo da asco en general, sino que es manifiestamente, ya no falsa, el relato que han montado alrededor de, madre mía, cómo la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso se dedicó a asesinar ancianos, bla, bla, bla. Sino que aparte es poco efectivo, porque llevan con eso dando la matraca por activa y por pasiva, y la gente, los madrileños, que estuvimos allí, que vimos lo que pasó, y que vimos la cháchara que se traía esta gente a la hora de tomar o no tomar medidas pre-8 de marzo de 2020, sabemos que es mentira. Pero bueno, más allá de todo esto, no es tanto ya para desmontar por enésima vez la subnormalidad de esta gente, de los 7.200 muertos de las residencias madrileñas, sino para que veamos en qué se ha convertido la televisión pública, ¿vale? Al mismo tiempo que Javier Ruiz, el enfant terrible de los datos y la información, critica los medios de comunicación privados, que podemos hablar de cierta decadencia en los medios de comunicación privados, pero para eso estamos el resto de creadores de contenido sacando estos clips y tocando las pelotillas a yemongoles como Javier. Estamos perdiendo. En fin, la vuelta al nodo, bro. Why are you gay?